sí me voy al living porque me está esperando Diego Corbalán. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Don Diego, ¿Qué ¿qué dice? dice usted? ¿Cómo Periodista especializado en redes sociales. Para hablar de la imagen del gobierno. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Sube, baja? ¿Qué pasa con la imagen del presidente? ¿Sube, baja? Bueno, es un sube y baja, ¿no? Todo el tiempo. Sí, casi todo el tiempo. Lo que estamos viendo fundamentalmente es un descenso de la reputación digital del gobierno, que significa que en menciones negativas y positivas, uno de los campos de análisis que hacemos nosotros, el gobierno poco a poco se va deteriorando su imagen. Es algo paulatino e incluso esto, sin explicarlo un poquito más, puede sonar parcial. El dato es que el gobierno, como todo gobierno que recién asume, tiene una imagen positiva. Digital. No llegó a ser positiva, pero sí llegó a ser mucho mejor que la que tenía Mauricio Macri en los 2 últimos meses de gestión, ¿no? En octubre y noviembre. Pero digamos, es lógico. Teóricamente, Totalmente un gobierno lógico. Que pierde, el que sube, evidentemente, va a tener mejor imagen que el que se fue. Totalmente. Gran expectativa, mucho diálogo sobre las posibles medidas de gobierno, todo esto en lo previo, ¿no? Y durante ese diciembre, hasta la asunción el 10 de diciembre de Alberto Fernández. Bueno, todo ese diálogo y esa expectativa, y la verdad que con muy pocas críticas, hizo que la reputación del gobierno fuese bastante buena, un gobierno que estaba asumiendo. Lo que vimos entre diciembre y enero fue un deterioro que parece que en febrero sigue siendo así. Y esto tiene que ver porque ya la gestión está en marcha y la reputación, si bien no están los varones, como te decía, desde el final de gestión de Mauricio Macri, empieza a mostrar algunos problemas. Ahora, la particularidad del contrapunto de esto es que en la imagen de Alberto Fernández estamos viendo mejoras, que no es una mejora significativa, pero que sí es una mejora, y que esto tiene que ver un poco con algo que nosotros venimos viendo desde la campaña electoral, ¿no? Que al interior del Frente de Todos no es todo lo mismo, y que incluso hasta el perfil del gobierno con respecto al de Alberto Fernández muestra similitudes, pero también muestra diferencias. Uno podría pensar a priori con lo que decís, es que si la imagen del gobierno baja, la imagen del presidente debería ser lo mismo. Claro, tal vez... A priori, digamos. No, tal vez hay que ver, por ejemplo, cuando se hacen encuestas, esto que hacemos nosotros no es encuestas, sino escucha de redes sociales. Probablemente hay que ver cómo se diseña, cómo se modelan esas encuestas y hay que ver qué respuestas se espera. Nosotros lo que vemos en la escucha que hacemos de redes, hay una disociación. Lo que nosotros estamos notando es que en la figura del presidente hay todavía una gran expectativa que no es la misma expectativa con respecto al gobierno. No sé si me explico en el concepto. Se entiende. Mientras ya hay críticas a las distintas medidas que el gobierno ha tomado, en otras hay todavía hay apoyos, en la figura del presidente no pareciera impactar de lleno la cuestión porque hay un debate de fondo y más allá de las redes, que es, bueno, si es el presidente el que efectivamente toma las medidas, si cuestiones que se deciden del gobierno son por influencia de Cristina Fernández, la vicepresidenta. Es decir, se ve en las redes que hay una disociación y que, como lo vimos también en la campaña, esta idea de que el Frente de Todos era todo lo mismo no es tan así. O sea, la manera de comunicar y de expresarse de las distintas vertientes políticas al interior del Frente de Todos, en redes estamos viendo que son distintas. Yo tengo una pregunta, Diego, porque vos estás tomando Twitter para analizar y sabemos que es la red social que tiene mayor cantidad de trolls, de cuentas falsas. Exactamente. ¿Cómo haces en principio para que la muestra sea válida y saber que los datos que estás tomando te sirven para tener una idea? Bueno, como decís vos, lo que hay que hacer primero es despejar las dudas de quién es el que está escribiendo, ¿no? Quién se está expresando. Entonces, ahí hay varias estrategias. Una de ellas es trabajar con la certeza de que quien está escribiendo lo es, y eso lo logramos en principio filtrando por geolocalización, es decir, alguien que no esté ocultándose y que además sea una cuenta en lo posible que nosotros veamos visiblemente que es una cuenta auténtica. También podemos hacer filtros de otras características para tratar de borrar del análisis todas esas cuentas que suelen aparecer en campañas electorales, que se arman, son ejércitos trolls que se generan y que generalmente es gente que efectivamente tiene una cuenta o se la arman para trabajar en un troll center, como se le dice, y fomentar un diálogo para un lado o para el otro. Ese es un trabajo que tiene un poco de algoritmo y tiene mucho de manual. O sea, tratamos de llegar a una muestra que sea lo más suficiente, sacrificando cantidad seguramente de usuarios, pero asegurándonos que haya una reducción al mínimo de esos trolls y de ya los bots, ¿no? La automatización
es algo que es lo primero que tratamos de eliminar y que lo logramos eliminar más fácil que los trolls, porque detrás de una cuenta troll siempre hay una persona, o casi siempre hay una persona, y a veces es difícil. Digo, el ojo humano tiene que estar, y el ojo periodístico, que también influye en los trabajos que hacemos, es ver también con mirada, no solamente con mirada técnica, sino con mirada periodística, a ver quién está escribiendo y cómo lo hace. Además, perdón, porque el periodista, en el caso de Twitter, hay gente que dice, no, lo leí en Twitter. En realidad el periodista va a la fuente. Sí. Tratar siempre de saber de dónde se dijo eso. Porque si es en este caso un troll, ¿cómo vas a estar replicando algo? Y hay pseudo periodistas que lo hacen. Sí, digamos. sí, lo hacen. Y lo que no hay que hacer es esconder la mura abajo de la alfombra. O sea, para nosotros los trolls son una fuente de información. Porque hacia donde, sobre todo cuando los generales de los trolls, que los tenemos perfectamente identificados y sabemos quiénes son en el universo político, nosotros sabemos que ellos, el general cuando sale con una publicación, ya sabemos quiénes salen todos detrás de ellos, ¿no? Son no tantos, te diría, ¿eh? Los generales son pocos, muy identificables, y cuando lanzan un mensaje y detrás de él se suman X cantidad de publicaciones, ya sabemos para dónde va la flecha, ya tenemos una idea. Así que eso es un poco... no está penado. No está penado. Digamos, porque estás diciendo, teóricamente, están diciendo falacias. En algún momento esto va a tener que pasar. Porque esto es todo muy nuevo para todos. Es relativamente nuevo y hay consecuencias legales, hay consecuencias psicológicas, es decir, claro. El ataque troll a una persona que o no muy entrenada en el asunto o con alguna fragilidad emocional o lo que fuere, siendo víctima de un ataque de estas características, tiene consecuencias. Esto es inevitable. Por eso te digo que en el tema de la legalidad, bueno, en algún momento va a haber que trabajar primero sobre el tema de datos personales y en segundo lugar sobre la calidad de la información. Esto ya se discutió mucho y excede por ahí esta charla, pero tiene que ver con hasta dónde los que son los dueños de las plataformas de redes sociales tienen que limitar o no el diálogo, que haya una discusión ética. Es decir, ¿censurar qué? ¿Censurar por qué? A mí la verdad, sinceramente, que se censura a los trolls, por decirlo así brutalmente, no me serviría. Me estaría eliminando, es como pretender eliminar el mal, digamos. En la vida real, sí, se puede eliminar el mal. ¿Quién es el juez para decirlo y decir? No, y además de ese diálogo dirigido, de ese diálogo que seguramente puede ser no genuino en su origen, hay gente que lo acepta como válido. Claro, entonces, a mí me sirve que entender a aquellos que retuitean al troll, porque entiendo que ellos dan por válido mensajes que yo sé que en el fondo probablemente es una fake news. Pero me parece que no es tanto quedarnos en el horror, uy, qué horror la fake news, sino quién es aquel que está dispuesto a likear o retuitear o comentarlo, ¿no? Me parece. Diego, nos mandaste, creo, para entender un poquito más el tema de la imagen, sí, del presidente y del gobierno, mandaste unas plaquitas a producción. Exactamente. Que vamos a empezar a ver, Dale. ahí estamos viendo, y nos vas a explicar. Bueno, ahí lo que estamos viendo es el crecimiento que tuvo Alberto Fernández desde que fue elegido candidato presidencial por Cristina Fernández. O sea, vemos una línea roja. La roja es el sentimiento negativo, la verde es el sentimiento positivo. Okay. Ahí fuimos viendo las oscilaciones. Fíjate en octubre lo que significó el triunfo electoral, ¿no? El triunfo de octubre disparó las menciones positivas y lo que estuvimos viendo nosotros hasta enero fue un paulatino descenso. Ese paulatino descenso pareciera revertirse en febrero, es una tendencia, tenemos que esperar consolidar datos, pero pareciera que se da esto que yo te contaba antes, ¿no? Que quizás tenga que hay ver, una mejora, ¿no? Esta mejora quizás tenga que ver en el viaje que hace Alberto Fernández. Bueno, seguramente. Y de acuerdo a cómo se maneja el tema deuda, que es hoy el tema. Es el tema, claro. Sí, es el tema central. De hecho, lo tenemos medido como tal, como tema central. De acuerdo a cómo políticamente se maneja el presidente, va a ser importante esto, ver cómo repercute en la imagen. Tenemos otra plaquita que tiene que ver con los ministros. Exacto. Acá lo que hicimos, ya nos alejamos del sentimiento, trabajamos con una métrica que se llama el Social Media Reach, tiene que ver con la cantidad de cuentas. Vos viste que en las cuentas de Twitter, vos tenés Twitter, ¿no? Sí, tengo. Bueno, ¿cuántas veces viste algo y no hiciste absolutamente nada más que verlo? Una publicación. Sí, un montón de veces. Y un montón de veces. Bueno, entonces, con el Reach, lo que hacemos precisamente es ir por algo que yo siempre lo destaco y se lo escuché una vez a Ernesto Calvo, que es un investigador argentino sobre estos temas que trabaja en los Estados Unidos hace muchos años, y que él decía que era crucial para la investigación social en redes y en el diálogo digital
saber qué dicen los que no hablan. Porque esto es muy importante también. O sea, yo me puedo quedar con todos los que dicen algo. Y los que no, en este caso, en ese ejemplo que vos me pasabas, vos eras un jugador pero pasivo. Decía, es como el jubilado, es un trabajador pasivo. Claro. En algún momento fue un trabajador activo, pero no deja de ser trabajador. Vos, no haciendo nada en redes sociales, es decir, no likeando, no retuiteando en Twitter o comentando, no dejás de ser un usuario. Y estás haciendo algo. Todo lo que hacemos en redes deja una huella, y con el Rich lo que vimos y lo que hacemos es ver cuál es el interés por quién y de qué manera, en este caso un diálogo político sobre el gobierno. Bien. Y ahí lo que vimos es el crecimiento muy importante de Guzmán y de Frederick, por lo cual nosotros inferimos con otros análisis que hicimos que evidentemente el tema de economía y la cuestión de la seguridad son los temas que están generando hoy más expectativa en las redes sociales con los 2 meses de gobierno de Alberto Fernández. Totalmente. Y tenemos una plaquita más, ¿verdad? Sí, este es, bueno, ahí veíamos, bueno, acá vemos la imagen del gobierno y acá le sumamos, también está en esa columna gris está el Rich, es decir, el total de cuentas que alcanzaron a observar, no interactuar, sino a recibir comunicaciones, a recibir publicaciones, perdón, sobre el gobierno, y abajo están las palabras clave de cada mes. ¿De qué se habló más en cada mes? Y algo que marcamos nosotros que se vio en los meses finales de 2019, ahí aparece Bolivia, si hacemos recortes semanales aparece Venezuela. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Alberto Fernández, antes de asumir como presidente, ya tenía una agenda internacional instalada en la gestión de gobierno que todavía no existía. Es decir, ahí por eso fue crucial el rol de Felipe Solá y vimos después cómo bajó el interés por Felipe Solá cuando la agenda internacional le dio paso a la problemática que tenemos cotidianamente en la Argentina. Eso es un poco el recorrido que hicimos desde que prácticamente, bueno, lo hicimos desde antes de la campaña y ahí fuimos viendo en esa placa anterior que se veía el perfil digital de Alberto Fernández, cómo fue creciendo y un fenómeno que nadie creía posible. En abril del año pasado, que Alberto Fernández fuese un candidato presidencial y competitivo era realmente increíble. Y sin embargo, bueno, lo pudimos ver en redes que se fue construyendo de a poquito. Y Diego, yo tengo una pregunta. Cuando tomás la cuenta de Alberto Fernández o su figura en redes sociales, si vos tenés que armar, que yo sé que ustedes cuentan con una herramienta para armar unas nubes de palabras con lo más mencionado, para imagen positiva y para imagen negativa, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuáles son las palabras clave vinculadas a su figura? Mirá, lo positivo siempre parte generalmente de la militancia digital, que es la que destaca los valores del presidente de diálogo, de construcción política. Picó muy fuerte antes de que asumiera Fernández y en las semanas siguientes el tema de los derechos. El tema aborto, ¿no? Fundamentalmente. El tema aborto y el tema educación. O sea, Ginés González García y Nicolás Trota en las primeras semanas de gobierno tuvieron, y de antes de asumir, tuvieron una gran expectativa. Hay que reconocer que son además dirigentes que tienen un buen manejo de medios, tanto Ginés por su experiencia como ministro, como Nicolás Trota como docente, como académico, tiene también un buen manejo y buen vínculo entre educación y medios. Y lo negativo tiene que ver con, bueno, hay una palabra muy fuerte que es un poco que hoy es un poco lo que hoy identifica al mundo antikirchnerista, que es la palabra títere. Es una palabra muy fuerte, pero digo, lo cuento porque está presente en redes. Y ahí... Todo el tiempo en relación, hablando de Alberto Hablando de Alberto Fernández en la relación con Cristina, y si bien hoy no se usa esta terminología que voy a decir ahora, hay una rémora de 2007 del doble comando. Hay una especie ahí que se le reprochaba a Cristina Fernández no tomar decisiones per se, sino que siempre era subsidiaria de lo que decidía Néstor Kirchner. Hoy, en algunas cuestiones, empieza ya, en realidad viene pasando hace semanas, que hay una suerte de creencia digital de que lo que hace Alberto Fernández tiene que pasar primero por decisión o por aprobación de Sí, en Twitter cada tanto es trending topic, Albert Títere, usan esa expresión para... Exactamente, sí, esa es una palabra que en esa nube que compondríamos aparecería presente. Ahí en esas plaquitas que mostraste anteriormente no la vimos a Cristina. ¿Cómo está la imagen de Cristina actualmente? Mira, está bien. Y está bien Mauricio Macri. Esa era la otra pregunta. Digitalmente, ¿no? En redes lo que estamos viendo es que el hecho de estar preservados de la gestión y el hecho de ya empezar a despertar, en el caso de Mauricio Macri y también Horacio Rodríguez Larreta, no es el caso de Vidal, por lo menos en redes, donde está en niveles muy bajos, lo que vemos es que ya en Macri empieza a construirse el mito.
el mito del presidente que para el macrismo hizo las cosas bien y no pudo seguir adelante con la gestión, y que posiblemente a futuro pueda haber un escenario donde pueda volver a ser posible, claro. Imposible. Pero también es cierto, y te decía, que está creciendo en imagen, pagó, pese a ganar con comodidad Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, digitalmente su reputación digital había bajado mucho, y estamos viendo ahora que con la gestión empezó a crecer nuevamente por encima de María Eugenia Vidal. ¿Por qué había bajado teniendo una elección como la que tuvo? Porque en la derrota nacional hubo facturas para todos. La que peor pagó fue Vidal, el que pagó peor, en segundo lugar, Macri, y Larreta pareció ser el que recibió menos impacto, pero que también lo recibió, repito, pese a haber tenido una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires. Y después también lo que estamos viendo es una muy buena reputación de Kicillof en redes. Esto siempre hablamos del diálogo de Twitter. Tiene una muy buena performance, incluso por arriba de Alberto Fernández. Y estábamos haciendo, por último, hace días nada más, una comparación del volumen total, un indicador que nosotros lo llamamos liderazgo político, donde vemos en primer lugar a Alberto Fernández, en segundo lugar a Cristina Fernández y en tercer lugar a Kicillof. Es decir, el gobernador, a fuerza de mucha polémica por la cuestión impositiva, el tema de la deuda bonaerense, logró primero mucha visibilidad, que esto en política y más allá de las redes es fundamental. Claro. Es quien es como dirigente en tanto y en cuanto tenga visibilidad, se lo conozca. Y después viene la aprobación y reprobación. Es más difícil trabajar sobre una imagen negativa que sobre el desconocimiento. Esto es, digamos, de la comunicación política, claro. Es un ABC y mucho más allá de las redes sociales y anterior a ellas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que Kicillof está logrando protagonismo digital, está presente, las alertas de nuestras herramientas de tanto en tanto se disparan por diálogos que se promueven en las distintas redes sociales, y lo estamos viendo como un candidato. Bueno, ahí un poco estaba mirando ya adelante, o sea, ¿no? Para el futuro. Sí, probablemente. Yo creo que lo de Kicillof, sí, es muy probable, y del lado de la oposición no estamos viendo por ahora una buena performance más allá de Macri, Vidal y Larreta, ¿no? No hay una buena performance por ahora de Bullrich, aunque tiene mucha visibilidad, tampoco de Pichetto, que se lo ve bastante desgastado, y sí yo pondría ahí como una fichita, digamos, para ver si efectivamente va a ser así. Está teniendo buenos niveles de reputación, es decir, en el saldo de menciones positivas y negativas, Mario Negri, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. Tiene un muy buen discurso, en redes sociales también tiene un buen discurso. Su equipo de comunicación digital suele trabajar siempre muy ahí al filo, al toque de la discusión política que se arme en su momento, tanto dentro del Congreso como fuera. Esto también influye mucho, pero a la vez tiene como una reputación bastante buena. Por eso yo te diría que lo pondría ahí como alguien que probablemente pueda ser de los nombres nuevos, ¿no? Más allá de los que jugaron a las candidaturas para esta elección para el año pasado, ¿no? Muy bien, muy claro. Como siempre, seguramente vamos a requerir nuevamente de don Diego Corbalán. Veremos qué pasa y, como bien decías vos, evidentemente el tema económico, el tema con el FMI va a mover mucho la aguja para un lado o para el otro en lo que queda del año. Que falta un montón. Falta mucho. Hay que prender velas. Muchísimas gracias, Gracias, Diego. gracias Buenas tardes. Muchísimas gracias, Fer. Nosotros nos vamos a la pausa, viendo Ushuaia. Pausa, y ya volvemos. Esto es Hoy Nos Toca Verano, acá, en el canal de la ciudad.